Bienvenidos a esta conferencia en torno a la fase diocesana del Sínodo Universal de la Iglesia sobre la sinodalidad, comunión, participación y misión, que nos la va a dar pues el arzobispo emérito de Zaragoza, ¿verdad?, don Vicente Jiménez Zamora, al cual no voy a presentar, porque me parece que es perder el tiempo. Sencillamente paso a decir que el motivo por el que ha sido llamado don Vicente a esta conferencia dentro de la fase diocesana del sínodo que hemos comenzado hace poquito, ¿verdad?, con la inauguración de una Eucaristía el 16 de octubre, pues se debe a que don Vicente ha sido nombrado el coordinador del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española para servir de enlace entre la Secretaría General del Sínodo, que se encuentra en Roma, y las diócesis. Él es el coordinador del equipo sinodal. Asimismo, es el encargado de coordinar esta primera fase diocesana en todas las diócesis españolas, que empieza el próximo comenzó el 17 de octubre y se prolongará hasta el mes de agosto de 2022. Ha sido alargada esa fase diocesana para dar más tiempo. Y lo mismo que he dicho, que no necesita presentación, porque es conocido como primero sacerdote de la diócesis de Osma-Soria, después como obispo de Osma-Soria, sí que no puedo menos que darle las gracias, porque aceptó a la primera, por su disponibilidad y por la tarea que ha recibido, que estoy seguro que es la persona más indicada para llevarla a buen puerto, aunque no tengamos aquí mar en Soria, pero nos sirve el ejemplo, ¿verdad?, el ir a buen puerto. Entonces digo que doy las gracias por la disponibilidad y por la tarea que ha aceptado. La diócesis ya se ha puesto en marcha. Nuestra diócesis de Osma-Soria ya hemos comenzado con la Eucaristía de inicio del sínodo de la fase diocesana. Como digo siempre, no es un sínodo en la diócesis que ya tuvimos del 1994 al 1998, una iglesia viva y evangelizadora, sino que es la fase diocesana del sínodo universal. Nosotros ya hemos comenzado y hemos puesto en marcha con muchísima ilusión, porque creo que la diócesis de Osma-Soria, sin echarnos flores, pero tenemos mucha práctica y un largo recorrido en lo que es la sinodalidad. Creo que trabajamos conforme el ser de la Iglesia que es sinodal, la Iglesia que es corresponsabilidad. Creo que nuestra praxis en el día a día, nuestro operar, ¿verdad?, que siga el ser, es sinodal. Aún así, reconociendo esta realidad, le pedimos a don Vicente que nos ilumine para esta fase diocesana y sobre todo que nos anime a buscar como diócesis los caminos del Evangelio. Termino con una de las citas que hace el Papa Francisco a propósito del sínodo. Él ha tenido varios discursos a los 50 años de iniciarse los sínodos, ¿verdad? Después ha hecho un documento nuevo para Episcopalis Communio. Tiene muchas intervenciones respecto al sínodo, pero todas son interesantes, pero he elegido esta. Él dice, que ya hice referencia a ella en la homilía del inicio de la fase diocesana, el sensus fidei, el sentido de fe de los fieles, sensus fidei fidelium, capacita a todos en la dignidad de la función profética de Jesucristo, para que puedan discernir cuáles son los caminos del Evangelio en el presente. Entonces, este sínodo nos va a ofrecer la posibilidad de escuchar, llevado siempre por el Espíritu, con un fin, porque la escucha, si después no se discierne y no se actúa, no lleva a ningún sitio. Entonces, es un proceso de escucha para discernir los caminos del Evangelio y ponerlos en acción. Así que nada, termino dándole la palabra a don Vicente y agradeciéndole de nuevo su presencia entre nosotros. Muy bien, buenas tardes. Agradezco de todo corazón estas amables palabras de mi hermano en el episcopado y nuestro obispo don Abilio, quien amablemente me invitó para tener esta intervención con todos vosotros. Lo mismo que hizo también el señor vicario general y el señor vicario episcopal para la evangelización. Les agradezco esta invitación. Vuelvo a casa. En esta casa diocesana estuve durante 30 años, hasta que fui nombrado obispo
de nuestra propia diócesis de Osma-Soria y por tanto vengo siempre con alegría, con ilusión y recordando años felices. Recordar es siempre volver a pasar por el corazón la vida y la experiencia. Os agradezco a todos, sacerdotes, miembros de vida consagrada, fieles laicos, vuestra presencia y participación en esta tarde otoñal, un tanto ya fría. Y por tanto vamos a tener un espacio para iluminar lo que es la fase diocesana del Sínodo de los Obispos, convocada por el Papa Francisco, y sobre todo para fijarme en algunas pistas pastorales prácticas que puedan ayudarnos en la hoja de ruta de esta andadura que es providencial y que es una gran oportunidad de gracia y bendición. Tienen, me parece, un guión que se ha distribuido y voy a seguirlo para que podamos tener luego un espacio para consultas, para preguntas, para sugerencias. Y en la introducción vengo a decir que esta intervención se sitúa en el marco de la Semana de la Iglesia Diocesana y de la programación pastoral del curso 2021-2022. Una oportunidad para identificarnos con lo que nuestra diócesis de Osma es y con lo que hace, para colaborar con nuestro tiempo, con nuestras cualidades, con nuestro apoyo económico y sobre todo con nuestra oración, porque somos Iglesia 24/7. Somos lo que tú nos ayudas a ser y somos una gran familia contigo. Juntos damos gracias a Dios por pertenecer a nuestra diócesis de Osma-Soria, de solera histórica y abierta al futuro con esperanza, a la luz de la programación pastoral de este curso 2021-2022. Salgamos a los caminos y peregrinemos juntos. Si unimos las dos frases, sale caminar juntos, que es lo que significa sínodo. Por tanto, nuestra programación pastoral diocesana está en plena sintonía y en concordia con el proceso sinodal del que a tratar mi conferencia. En la introducción digo que es también un kairos, palabra griega que significa una oportunidad. El tiempo cronológico se mide por el reloj, tiempo físico, las horas, pero el tiempo de Dios es el kairos, es una gran oportunidad y un momento de gracia. Una de las herencias más valiosas del Concilio Vaticano II es la sinodalidad. Esta necesidad y belleza de caminar juntos es el itinerario que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio, según nos ha recordado el Papa Francisco. La sinodalidad es tan importante que el Papa Francisco recoge y repite la expresión de San Juan Crisóstomo ya en el siglo IV. La Iglesia tiene nombre de sínodo, o lo que es lo mismo, sínodo es nombre de la Iglesia. No se trata, por tanto, de algo accidental o de mera añadidura, sino que es algo que pertenece a la identidad misma de la Iglesia, a su naturaleza, diríamos como a su ADN. El Concilio Vaticano II contribuyó a un retorno a las fuentes y redescubrió, entre otras realidades, la vocación de los laicos, vuestra vocación, la revalorización del principio de la colegialidad de los obispos, la revitalización del principio de sinodalidad que tiene sus raíces en la categoría de la Iglesia como pueblo de Dios, capítulo 2 de la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium. El Papa San Juan Pablo II quiso impulsar la recepción eclesial del Concilio Vaticano II y la preparación para el gran jubileo del año 2000 sobre la serie de sínodos iniciada después del concilio, sínodos generales, sínodos continentales, regionales, nacionales y diocesanos. Así se expresaba en la Carta Apostólica Tertio Millennio Ineunte, subrayando que el tema de fondo es la evangelización, cuyas bases habían quedado fijadas por San Pablo VI en la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi.
Aquel mismo año, en una entrevista concedida a Vittorio Messori, había hablado el Papa San Juan Pablo II de método sinodal. Por tanto, en el umbral del tercer milenio, la sinodalidad se había convertido en categoría clave, en punto de llegada de la eclesiología posconciliar. En nuestros días, el tema de la sinodalidad y sobre la Iglesia sinodal se ha hecho mucho más insistente y es algo que está de moda, está en el candelero. Ha ganado actualidad por las intervenciones, escritos y actuación del Papa Francisco. La palabra sinodalidad estuvo presente en la primera entrevista concedida a Antonio Spadaro y publicada en la revista Civiltà Católica en agosto de 2013. Vuelve a aparecer en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que es la carta programática para este pontificado, para recordar que en el diálogo ecuménico con los hermanos ortodoxos, los católicos tenemos la posibilidad de aprender algo más sobre el sentido de la colegialidad episcopal y sobre la experiencia de la sinodalidad. El concepto de sinodalidad es objeto de una reflexión específica en el importante discurso pronunciado el 17 de octubre de 2015 con motivo del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos por Pablo VI. Allí, el Papa Francisco se refirió a la sinodalidad como, son palabras suyas, dimensión constitutiva de la Iglesia y añadió en tono programático: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Estas palabras han quedado refrendadas por los procesos de participación, consulta y escucha que impulsó entre 2014 y 2016 con los dos sínodos que trataron sobre el matrimonio y la familia, sínodos que dieron como resultado la exhortación apostólica Amoris Laetitia, en cuyo año, después de 5, estamos ahora. Otro tanto vale para el sínodo sobre los jóvenes del año 2018, que era sobre la fe, el discernimiento vocacional, y que cristalizó en el documento Christus Vivit. En la mente y en el corazón del Papa Francisco, la puesta en marcha de una Iglesia sinodal es la condición indispensable para un nuevo impulso misionero que involucre a todo el pueblo de Dios. Así quedan aludidos los dos ejes decisivos de la eclesiología pastoral del Papa Bergoglio: la Iglesia sinodal y la Iglesia misionera. Finalmente, mencionamos la Constitución Apostólica Episcopalis Communio del 15 de septiembre de 2018, en la que dispone una renovación de la doctrina, del derecho y de la praxis del Sínodo de los Obispos, una institución que constituye, al decir del Papa Francisco, una de las herencias más valiosas del Concilio Vaticano II, sínodo nuevo en la intuición, pero antiquísimo en su inspiración. ¿Qué textos fundamentales tenemos de referencia para este sínodo de los obispos? Pues, por supuesto, el de Pablo VI, la constitución del sínodo de los obispos, con la carta apostólica promulgada en forma de motu proprio, Apostólica Solicitudo, del 15 de septiembre de 1965, al comenzar la tercera fase del Concilio Vaticano II. Otro discurso importante al que hemos hecho alusión, y lo ha recordado también nuestro señor obispo, don Abilio, es el discurso en la conmemoración del 50º aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, con fecha 17 de octubre de 2015. También, por supuesto, la Constitución Apostólica Episcopalis Communio, que rige el sínodo, sobre todo el de los jóvenes, ya lo rigió y lo va a regir ahora, aunque con algunas novedades. Y un importante documento en el que me voy a inspirar es el de la Comisión Teológica Internacional, titulado La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, y que lleva fecha del 2 de marzo
del 2018. Plan de la conferencia. En la primera parte, que titulo Apuntes para una teología de la sinodalidad, voy a exponer los fundamentos y contenidos teológicos de la sinodalidad, siguiendo la estela de doctrina eclesiológica del Concilio Vaticano II. Va a ser una parte más doctrinal, más teórica, pero creo que es importante. Y en la segunda parte voy a ofrecer unas orientaciones y unas pistas prácticas que nos ayuden y nos animen a recorrer juntos el camino sinodal en la primera fase, es decir, en la fase diocesana, a la luz del documento preparatorio que ha publicado la Secretaría General del Sínodo y a la luz también del Vademecum, de la propia Secretaría General del Sínodo de Roma, teniendo en cuenta también el servicio que estamos ofreciendo desde la Conferencia Episcopal Española a través del equipo sinodal que humildemente presido y dirijo. Vayamos por partes. Primera parte, apuntes para una teología de la sinodalidad. El concepto de sinodalidad, porque a muchos les sonará como algo nuevo. Esta noción ha ido abriéndose paso lentamente en la realidad de la Iglesia y también en el lenguaje teológico, hasta llegar a ocupar el centro del importante y sólido documento de la Comisión Teológica Internacional antes citado. Dice este documento: en la literatura teológica, canónica y pastoral de los últimos decenios se ha hecho común el uso del sustantivo acuñado recientemente, sinodalidad, correlativo al adjetivo sinodal, y derivados los dos de la palabra sínodo, que a su vez viene del griego, con la preposición sin, que significa con, y odos, que significa camino, camino con otros, caminar juntos. Se habla así de la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia, o simplemente de Iglesia sinodal. Este lenguaje novedoso, que requiere una auténtica puntualización teológica, testimonia una adquisición que se viene madurando en la conciencia eclesial a partir del magisterio del Concilio Vaticano II y de la experiencia vivida en las iglesias locales y en la Iglesia universal desde el último Concilio Vaticano II hasta hoy. Hacia una teología de la sinodalidad tiene unos fundamentos trinitarios, cristológicos, neumatilógicos o del Espíritu Santo y de la Eucaristía. La sinodalidad tiene fundamentos en la eclesiología trinitaria del Concilio Vaticano II. No olvidemos que el capítulo primero de la Constitución sobre la Iglesia es el misterio de la Iglesia, que se radica y se incardina en el misterio trinitario. La sinodalidad es el camino que la Iglesia de Cristo recorre hacia la casa del Padre, cantando, discerniendo y actuando en la comunión del Espíritu Santo. Sínodo señala el camino común, bajo la guía del Señor resucitado, que recorre todo el pueblo de Dios hacia la meta del reino de Dios desde la unidad plural de sus miembros y comunidades. La sinodalidad conjuga la comunión divina y la historia humana. Surge de la comunión de la Santísima Trinidad comunicada por Cristo y su Espíritu en la economía de la salvación, y también de la condición temporal del ser humano, caracterizado como homo viator, es decir, hombre peregrino, que camina hacia su plenitud en Dios. El documento de la Comisión Teológica Internacional citado comprende la sinodalidad en clave cristológica trinitaria, a partir de la teología del Evangelio según San Lucas, que, como sabemos, presenta a Jesús camino hacia Jerusalén, y ahí va enseñando a los discípulos y a los apóstoles. Y allí consumará su misterio pascual, su muerte redentora y su salvación y resurrección gloriosa. O también en el Evangelio de San Juan, que presenta a Jesús, el Hijo de Dios encarnado, como el camino, la verdad y la vida. El camino que nos lleva al Padre, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Una eclesiología cristocéntrica contempla a la Iglesia como la comunidad de los que siguen el camino del Señor,
La compañía de los discípulos camina a través de Cristo, que es el verdadero y único camino. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles usa varias veces la palabra camino en sentido absoluto, referida en primer lugar a una conducta de acuerdo con el plan salvador de Dios, realizado por Jesús, y la expresión apunta al mismo Jesús como camino en el cuarto Evangelio. El pueblo de Dios peregrino, guiado por el Espíritu Santo, es el sujeto de la comunión sinodal. El principio sinodal está ligado a la presencia del Espíritu como fuente que vivifica a la comunidad. La comunión en el Espíritu Santo es el fundamento de la comunión sinodal entre los fieles, la communio fidelium, entre los obispos, la comunión jerárquica, y entre todas las iglesias, con los hermanos ortodoxos y los hermanos separados. Junto al Espíritu Santo, la asamblea de la Eucaristía es fuente, centro y culmen de la comunión sinodal. El camino sinodal de la Iglesia se plasma y se alimenta en la Eucaristía. Esta es el centro de toda la vida cristiana para la Iglesia, tanto universal como local, y para todos los fieles. La sinodalidad tiene su fuente y su cumbre en la celebración de la Eucaristía y de una forma singular en la participación plena, consciente y activa en el banquete de la Eucaristía. El ordo ad synodum, como se regulaba a los sínodos, desde los concilios de Toledo en el siglo VII hasta el ceremonial de los obispos actual, publicado este año 2019, manifiesta la naturaleza litúrgica de la asamblea sinodal. La celebración de la Eucaristía y la entronización del evangeliario marcan el ritmo vital. Además, cada sesión comienza con la epíclesis, es decir, la invocación al Espíritu Santo, con la conocida oración de San Isidoro, Ad sumus Domine Sancte Spiritus, que está también como primicia y como regalo para empezar todas nuestras reuniones. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Las sesiones del Concilio Vaticano II comenzaban siempre con esta oración, Ad sumus Domine Sancti Spiritus, de San Isidoro de Sevilla. Y los obispos españoles en la conferencia episcopal comenzamos siempre las sesiones de la tarde con esta oración en latín, que ahora la hemos traducido para que se puedan empezar todas nuestras reuniones con esta oración. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Las asambleas eclesiales son momentos privilegiados de un discernimiento originado por la palabra y el Espíritu al servicio de la misión. En este proceso, la comunidad eclesial sigue el ritmo peregrino alternante que caracteriza la vida humana, movimiento y pausa, camino y reunión, sinodalidad y sínodo. En resumen, las dimensiones trinitaria, cristológica, neumatológica y eucarística del plan divino de salvación que se realiza en el misterio de la Iglesia describen el horizonte teológico dentro del cual la sinodalidad se ha manifestado y se ha puesto en acto a través de los siglos. Punto tercero de esta parte doctrinal, la sinodalidad, un desarrollo del Concilio Vaticano II. La Constitución dogmática Lumen Gentium ofrece los principios esenciales para una comprensión de la sinodalidad en la perspectiva de la eclesiología de comunión. Una novedad de la Constitución dogmática Lumen Gentium está en pensar la sinodalidad a partir de una lógica arquitectónica de la estructura de los 3 primeros capítulos de la Lumen Gentium, sobre todo del segundo, acerca del pueblo de Dios, y no solo a partir del tercero, sobre la constitución jerárquica de la Iglesia, particularmente del episcopado. El orden de esos capítulos es una innovación en la historia del magisterio y de la teología. La secuencia, capítulo primero, misterio de la Iglesia, capítulo segundo, pueblo de Dios, capítulo tercero, constitución jerárquica, enseña que en el designio de la salvación la jerarquía,
es decir, el colegio episcopal encabezado por el sucesor de Pedro, el obispo de Roma, está al servicio de la familia de Dios, al servicio de todo el pueblo de Dios. La sinodalidad expresa la condición de sujeto que le corresponde a toda la Iglesia y a todos en la Iglesia. Los creyentes son sinodoi, caminantes, compañeros de camino, llamados a ser sujetos activos en cuanto participantes del único sacerdocio de Cristo y destinatarios de los diversos carismas otorgados por el Espíritu Santo para el bien común y la edificación de la Iglesia. La vida sinodal es testimonio de una Iglesia constituida por sujetos libres y diversos, unidos entre ellos en comunión, que se manifiesta en forma dinámica como un solo sujeto comunitario, que afirmado sobre la piedra angular que es Cristo y sobre las columnas que son los apóstoles, es edificado como piedras vivas en una casa espiritual, morada de Dios en el Espíritu. En la teología del pueblo de Dios se destaca la enseñanza sobre la unción del Espíritu Santo, que marca a todos los bautizados y se manifiesta en el sentido de la fe de los fieles. La unión del Espíritu Santo se manifiesta en el llamado sensus fidei de los fieles. En todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a la misión evangelizadora. El pueblo de Dios es santo por esta unción que lo hace infalible incredendo, es decir, infalible cuando cree lo fundamental. Esto significa que cuando cree no se equivoca, aunque no encuentre palabras para explicar su fe. El Espíritu lo guía en la verdad y lo conduce a la salvación. Como parte de su misterio de amor hacia la humanidad, Dios dota a la totalidad de los fieles, a todo el pueblo de Dios, de un instinto de fe, de un sensus fidei, que les ayuda a discernir lo que viene realmente de Dios. La presencia del Espíritu otorga a los cristianos una cierta connaturalidad con las realidades divinas y una sabiduría que les permite captarlas intuitivamente. Esta connaturalidad del sentido de fe de los fieles se expresa en el sentir con la Iglesia, sentir, experimentar y percibir en armonía con la Iglesia. Se requiere no solo a los teólogos, sino a todos los fieles. Une a todos los miembros del pueblo de Dios en su peregrinación. Es la clave del caminar juntos o caminar sinodal. En este contexto, la palabra sinodalidad no designa solo un procedimiento operativo, un método o una ingeniería institucional, sino una forma específica de vivir y de obrar de todo el pueblo de Dios peregrino, que se manifiesta y realiza en la comunión del Espíritu Santo. El Papa Francisco, punto cuarto de esta parte primera doctrinal, y la sinodalidad misionera. Para establecer la relación entre el Papa Francisco y el Concilio Vaticano II, es de gran ayuda reparar en la especial relación de sintonía con el magisterio del Papa San Pablo VI, en particular con la encíclica Ecclesiam Suam, que fue la primera encíclica programática de su pontificado, y con la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, después del Concilio Vaticano II. Este documento posconciliar del año 1975, que vio la luz como resultado de la tercera asamblea ordinaria del Sínodo de los Obispos, está dedicado, como sabemos, al tema de la evangelización y ha servido de guía y modelo para la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium. De hecho, por más de 13 veces cita a Evangelii Nuntiandi del Papa Pablo VI. En realidad, aquí aflora y toma cuerpo una línea transversal de la doctrina del concilio pastoral querido por el Papa San Juan XXIII, poner a la Iglesia en estado de misión, según el envío misionero con el que concluye el Evangelio de Mateo. Esta manera de entender la Iglesia en salida, como el pueblo de Dios misionero y evangelizador,
según el espíritu del documento de Aparecida, es una de las claves del pontificado del Papa Francisco. Su documento Evangelii Gaudium echa a andar de la mano de una afirmación que había hecho ya el Papa San Pablo VI, la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Estas palabras venían a sellar el paradigma de una iglesia misionera. En este momento merece la pena apelar al lenguaje de la sinodalidad presente en la reflexión del documento final del último sínodo de los obispos, presidido por el Papa Francisco, sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, que se celebró del 3 al 28 de octubre del 2018. Al comienzo de la tercera parte, el capítulo primero está dedicado a la sinodalidad misionera de la Iglesia, ese es su título, que reclama una conversión a un estilo sinodal de corresponsabilidad y participación de todos. Aquí se funden con toda claridad los dos ejes de la eclesiología del Papa Francisco, la misión y la sinodalidad. Recordamos además que esta asamblea de los jóvenes fue ya celebrada conforme a lo establecido en la Constitución Apostólica Episcopalis Communio y por tanto fue precedida de una reunión presinodal con amplia participación entonces de jóvenes, de pastores, de laicos, de religiosos, de expertos, de educadores, favoreciendo un proceso de preparación basado en la escucha, un elemento decisivo para la configuración de la Iglesia sinodal que parte de la escucha de todos. Resumen síntesis de esta primera parte. La sinodalidad es un kairos, es decir, un momento de gracia, una providencia. Pertenece a la esencia de la Iglesia, no es algo accidental. Vive y expresa la comunión de la unidad pero pluriforme, con dones y carismas diversos. Es un modo de ser y de obrar que se concreta en todos los niveles, en el parroquial, en el diocesano, en el nacional y en el universal. Promueve la participación de todos, de los laicos, de los miembros de vida consagrada, sacerdotes, diáconos y obispos, cada uno según su vocación y carisma. Es un proceso espiritual, porque tenemos que estar todos a la escucha del Espíritu Santo y en obediencia. No es una asamblea parlamentaria al uso y se orienta a la misión evangelizadora de la Iglesia. Sirvan estas notas para un apunte de la sinodalidad en clave teológica. Pasamos ahora a la segunda parte, que es más práctica, por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. En esta segunda parte de la conferencia pretendo ofrecer unas orientaciones y pistas prácticas que nos animen y ayuden a recorrer el camino sinodal en nuestra diócesis de Osma-Soria, a la luz del documento preparatorio que creo que debemos leer y a la luz también del Vademecum, que es una guía práctica para orientar los trabajos sinodales. Empiezo diciendo que el sínodo actual convocado por el Papa Francisco es un sínodo explícitamente eclesiológico. No se trata de un tema concreto, por ejemplo, de la familia, o de los jóvenes, o del matrimonio, o de la catequesis, sino sobre la Iglesia, que la Iglesia es sinodal y tenemos que profundizar en esta naturaleza, en esta identidad de lo que es la Iglesia. Una característica, por tanto, de novedad de este sínodo que hemos iniciado es el que se trata de un sínodo explícitamente eclesiológico. La mirada se dirige formalmente a la propia naturaleza de la Iglesia, desde la conciencia de la necesidad de seguir profundizando en la eclesiología del Vaticano II y su percepción de la Iglesia como pueblo de Dios. Debido a su carácter más abstracto del tema y a su naturaleza eclesial, un primer reto será que la fase diocesana de escucha y de diálogo implique e involucre a todos los destinatarios, a toda la diócesis de Osma-Soria, a todo el pueblo de Dios, a todos los bautizados. Es fundamental, por tanto, una actuación de promoción decidida por parte de los obispos, me consta que así lo hace nuestro obispo don Abilio, de todos los responsables
vicarios, delegados, etcétera, de las distintas instancias de escucha, haciendo ver a todos los bautizados y a otra clase de personas de buena voluntad las implicaciones que el tema de este sínodo implica y tiene. Quizá ayude en este sentido a profundizar un poco en los tres elementos o pilares como expresa la misma convocatoria del sínodo, en la comunión, en la participación y en la misión. La comunión o unidad, que integra la diversidad de carismas, dones y ministerios, es una llamada a caminar juntos como miembros del único pueblo de Dios que en sí mismo es plural. Supone, como he dicho antes, una triple comunión entre todos los fieles, entre los obispos presididos en el colegio episcopal por el sucesor de Pedro y entre las iglesias o comunidades cristianas separadas, abriéndose a la perspectiva ecuménica. La participación o corresponsabilidad de todos los bautizados en la vida de la Iglesia. El proceso sinodal será un momento óptimo para profundizar en el verdadero sujeto eclesial, reconociendo la radical igualdad y la esencial corresponsabilidad de todos, obispos, clérigos, consagrados y laicos, en la vida y misión de la Iglesia. Y finalmente la misión, a partir de la evangelización, porque la Iglesia existe para evangelizar y esa es su dicha y vocación propia. De modo que seamos capaces de anunciar la buena nueva del Evangelio a todas las personas y en todos los lugares y en todas las situaciones. Es decir, ser una Iglesia misionera, una Iglesia en diálogo con el mundo, o en palabras del Papa Francisco, una Iglesia en salida. Y según vuestra propia programación, pues también peregrinando juntos y saliendo juntos a los caminos. Se trata de tres dimensiones fundamentales entrelazadas e interconectadas. La referencia a la comunión y a la participación fundamenta la importancia de la escucha de todo el pueblo de Dios, y frente a algunos planteamientos reduccionistas que presentan la escucha como una consulta de los obispos al pueblo de Dios, la eclesiología sinodal es una escucha en la Iglesia y dentro de la Iglesia del pueblo de Dios, del que el Papa y los obispos forman también parte. Por otro lado, la insistencia en la misión como fin último de todo el proceso permitirá evitar un sínodo autorreferencial para mirarnos solo hacia adentro, centrado en cuestiones internas de funcionamiento eclesial. Aunque las cuestiones internas y de reforma sean importantes, lo serán en cuanto constituyan un medio y un instrumento para una más adecuada transmisión del Evangelio, permitiendo que Cristo y su Evangelio lleguen a todas las personas y a todos los pueblos. Un sínodo que, como sabéis, tiene tres fases. Diocesana, que ha empezado ya, en Roma los días 9 y 10, en nuestra diócesis de Osma Soria el sábado día 16, con el envío también de los agentes de pastoral en la Iglesia del Salvador. Después una fase continental y finalmente una fase universal en Roma en octubre de 2023. Fase diocesana. Ha comenzado ya y estaba previsto acabarla en el mes de abril. Incluso teníamos ya toda una programación para que culminara con una asamblea de toda la Conferencia Episcopal Española y de las iglesias en España el 30 de abril. Pero el Consejo Ordinario y la Secretaría General del Sínodo han comunicado que esta fase diocesana se amplía hasta el 15 de agosto. En la conferencia episcopal que tendremos los obispos a partir del 15 de este mes de noviembre, determinaremos las fechas para concluir en la asamblea presinodal de cada diócesis y en la asamblea sinodal de toda la conferencia episcopal española. Fase continental. Dará comienzo en septiembre de 2022 y se prolongará hasta marzo de 2023. Las aportaciones y conclusiones que se recogerán de todas las diócesis, y tenemos tiempo hasta el 15 de agosto, serán ofrecidas en un documento de trabajo llamado Instrumentum Laboris, instrumento de trabajo, en el ámbito de 7 zonas geográficas continentales: Asia, África,
Oceanía, Oriente Medio, Latinoamérica, Europa y América del Norte. Su reflexión y sus aportaciones se recogerán en otro nuevo documento de trabajo, un segundo Instrumentum Laboris, que se presentará finalmente al Sínodo en la fase universal en octubre del 2023. Esa será la fase final presidida por el sucesor de Pedro, el obispo de Roma, el Papa Francisco. A partir de ahí, las conclusiones en la forma que el Papa crea serán enviadas de nuevo a las diócesis, a las iglesias particulares, para que sean también puestas en un proceso de camino y de avance sinodal. Para ayudarnos en este camino, en las fases diocesanas en las que estamos, la Secretaría General del Sínodo ha publicado un documento preparatorio, que es un instrumento para favorecer la escucha y la consulta de todo el pueblo de Dios en las diversas iglesias diocesanas. Escucha será el método, el discernimiento, la valoración será el objetivo y la participación será el camino. Tiene la siguiente estructura este documento preparatorio. Tiene 4 apartados y voy a citar textualmente algunas frases de cada uno de estos 4 apartados. El primero es la llamada a caminar juntos y dice el documento: la Iglesia entera está llamada a confrontarse con el peso de una cultura impregnada de clericalismo, heredada de su historia y de formas de ejercicio de la autoridad en las que se insertan los diversos tipos de abuso, de poder, económicos, de conciencia y sexuales. Para caminar juntos, sigue el documento, es necesario que nos dejemos educar por el Espíritu en una mentalidad verdaderamente sinodal, entrando con audacia y libertad de corazón en un proceso de conversión. Este capítulo primero y el documento preparatorio en general están en sintonía también con el documento que nos hemos dado los obispos españoles, fieles al envío misionero, orientaciones pastorales y líneas de acción para la Conferencia Episcopal Española en los años 2021-2025. Es una coincidencia providencial y repito y reitero que es una coincidencia también con nuestra propia programación diocesana Dios más Soria. Salgamos a los caminos y peregrinemos juntos. El apartado segundo de este documento preparatorio habla de una iglesia constitutivamente sinodal. No me voy a entretener en él porque ya he hablado bastante y suficiente en la primera parte, en la iglesia, en la parte doctrinal. El tercer apartado es en la escucha de las Escrituras. Se hacen unas indicaciones bíblicas que pueden alimentar la meditación y la oración en el camino sinodal, inspiradas en 2 imágenes de la Escritura. Una imagen de la escena comunitaria prepascual: Jesús camina, evangeliza, va rodeado de mucha gente, entre los discípulos elige a los 12, el colegio apostólico, y así va dando comienzo a la Iglesia. El anuncio del Evangelio, por tanto, no se dirige solo a unos pocos iluminados o elegidos. El interlocutor de Jesús es el pueblo de Dios, la vida común, uno cualquiera de la condición humana. La elección de los apóstoles no es el privilegio de una posición exclusiva de poder y de separación, sino la gracia de un ministerio inclusivo de bendición y de comunión. Y la otra imagen es la de conversión, capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. La escena de Pedro y Cornelio, una experiencia del Espíritu en la cual Pedro y la comunidad primitiva reconocen el riesgo de poner límites injustificados a la coparticipación de la fe. También para los gentiles está la salvación. Ningún ser humano es indigno a los ojos de Dios, y la diferencia instituida por la elección no es preferencia exclusiva, sino servicio y testimonio de dimensión universal. Luego, este documento preparatorio habla ya de la sinodalidad en acción y da unas pistas para la consulta al pueblo de Dios. Y la pregunta fundamental que hace, y a ella debemos responder en esta fase sinodal diocesana, es esta. En una iglesia sinodal que hemos presentado en la primera parte, que anuncia el Evangelio, porque la iglesia está para
evangelizar, todos caminamos juntos. Y en esta iglesia se pregunta, ¿cómo se realiza hoy ese caminar juntos en la propia iglesia particular? En las parroquias, en las comunidades religiosas, en los movimientos apostólicos, en las asociaciones, etc. ¿Y qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar juntos en nuestra iglesia sinodal? ¿Cómo se realiza hoy la sinodalidad entre nosotros y qué pasos tenemos que dar para crecer? Diversas articulaciones de la sinodalidad, porque la sinodalidad es un concepto análogo. Primero, en el plano del estilo, la Iglesia vive y actúa ordinariamente en forma sinodal, y como ha dicho nuestro obispo, aquí tenemos ya experiencia de este caminar sinodal. Cuando se hacen las programaciones se consulta y además hemos tenido la celebración de un sínodo diocesano. También hay estructuras y procesos eclesiales que están regidos por el derecho y que se articulan. Y lo mismo, eventos eclesiales sinodales concretos que forman parte en la historia de la Iglesia. El documento preparatorio trae 10 núcleos temáticos para profundizar. Estos núcleos son orientativos, no son vinculantes, son una ayuda, pero cada diócesis puede adaptarlos. El equipo sinodal de la Conferencia Episcopal hemos hecho una adaptación simplificando las preguntas y haciendo unos subrayados, ofreciéndolas. Pero cada grupo y cada diócesis es muy libre para organizar de otra manera estos núcleos temáticos, que no son preguntas y respuestas, sino unos temas alrededor de los cuales tenemos que escucharnos unos a otros, tenemos que hacer propuestas y tenemos que ver lo que el Espíritu nos pide a todos en torno a estos núcleos. Estos núcleos son los compañeros de viaje, con quienes caminamos y quienes dejamos al margen. También la escucha, que tiene que ser con mucha humildad y en docilidad al Espíritu. Hablar con valentía, hablar con arrojo, hablar con atrevimiento. La celebración, la Eucaristía, que es la fuente de la comunión y, por tanto, del sínodo. También todos corresponsables en la única misión de la Iglesia, según los dones recibidos. El tema también del diálogo con la sociedad, la autoridad y la participación, el discernimiento y la formación en la sinodalidad. Todos estos núcleos temáticos serán objeto de oración, de revisión, de análisis, de buen debate y de propuestas en nuestros grupos. El Vademecum es una ayuda que nos ofrece la Secretaría General del Sínodo. Es una guía para orientar los trabajos en cada iglesia. No es un libro de reglas, ni es un reglamento que haya que seguir al pie de la letra. En tanto en cuanto nos ayude, pues echaremos manos del Vademecum. El Vademecum propone ideas útiles, pero pueden encontrarse otros caminos nuevos y otros creativos para trabajar juntos en la diócesis, con el fin de llevar a cabo este proceso sinodal, el cual no tiene que ser visto como un peso agobiante que compite con la pastoral local. Algunos obispos, algunas diócesis, también en América, han dicho que como estaban metidos ellos en fases de procesos sinodales o de asambleas, pues que esto iba a entorpecer. No, el sínodo en la fase diocesana no viene a entorpecer, al contrario, es una ayuda para dinamizar los procesos evangelizadores que tienen las programaciones diocesanas en las distintas diócesis. Concretamente aquí no va a entorpecer, al contrario, va a ayudar porque está en plena sintonía, como digo, con la finalidad que pretende el sínodo en la fase diocesana. Entremos en la fase diocesana, que es quizá lo más práctico y lo más orientador. Lo primero es una consulta al pueblo de Dios, una consulta que tiene que ser verdadera, no meramente formal, y una consulta amplia que involucre a todos, no solo a los de siempre o a los que están ya dentro de la Iglesia, sino a todos. Proceso, por tanto, participativo e inclusivo, que ofrezca a todos la oportunidad de expresarse y de ser escuchados. Uno en escucha de otros y todos en escucha del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, para conocer lo que Él dice a las iglesias. La sinodalidad supone y requiere
la iluminación del Espíritu Santo, que nos enseña a escuchar y a discernir el horizonte siempre nuevo que nos quiere regalar la Iglesia. Hay que adaptar, como digo, los 10 núcleos temáticos, los cuestionarios, según las situaciones de cada iglesia o de cada parroquia, para favorecer la escucha, el diálogo y la síntesis. ¿Quiénes están invitados a participar? Los de dentro de la Iglesia, desde las parroquias, los organismos diocesanos, el Consejo Presbiteral, el Consejo Pastoral Diocesano, etc. Pero también los de fuera, los alejados, los ausentes, los marginados, los excluidos. Y esto es difícil y habrá que echar mucha imaginación y creatividad. Es muy importante asegurar la participación del mayor número posible de personas para escuchar la voz viva de todo el pueblo de Dios. Es imprescindible hacer un gran esfuerzo por llegar activamente a las personas en donde ellas se encuentren, yendo a la otra orilla, yendo a los márgenes, como dice el Papa, allí donde se encuentren, especialmente a aquellas personas que a menudo son excluidas o que no participan en la Iglesia. Habrá que pasar a la otra orilla y habrá que salir a los caminos. El proceso sinodal debe ser sencillo, no complejo, accesible para todos y acogedor para todos. Y tiene que estar hecho de escucha, de discernimiento y de participación. En un clima de diálogo sincero y objetivo por parte de pastores, laicos y personas consagradas, con las actitudes que describe el Papa San Pablo VI en la encíclica Ecclesiam Suam, que son claridad, mansedumbre, confianza y prudencia. Ya hemos tenido experiencia de este estilo de trabajo en sinodalidad en el Congreso de Laicos, que se celebró antes de la pandemia. Hay que aprovechar los cauces de sinodalidad que existen también en la diócesis. Y en nuestra Iglesia Diocesana de Osma-Soria ya hemos tenido la experiencia del sínodo celebrado desde los años 1994 a 1998, con el lema «Una Iglesia viva y evangelizadora». En él participaron, como sabéis, 4.300 personas, 4.300. Hubo 370 grupos sinodales por toda la diócesis, hasta en las parroquias más pequeñas. Y durante más de 2 años, con un ritmo quincenal, estudiamos 16 documentos y se hicieron unas propuestas que luego fueron aprobadas en las constituciones sinodales. Creo que fue un gran acontecimiento de nuestra Iglesia Diocesana de Osma-Soria. ¿Con qué actitudes tenemos que encarar esta fase sinodal del propio sínodo de los obispos? Pues con humildad en la escucha, pero también con valentía en el hablar, con libertad, con verdad y con caridad. Habrá que abrirnos todos a la conversión, obispos, sacerdotes, diáconos, laicos, consagrados, al cambio, dejar atrás los prejuicios y los estereotipos, superar el clericalismo, superar las ideologías y hacer nacer la esperanza y soñar un futuro nuevo de la Iglesia como quiere el Espíritu. Y tendremos que evitar algunas tentaciones o trampas. La tentación de concentrarnos en nosotros mismos y en nuestras preocupaciones inmediatas. La tentación de ver solo problemas, que es lo que suele pasar cuando nos reunimos en grupo, ver dificultades, ver problemas, ver sombras. La tentación de concentrarnos solo en la renovación de las estructuras, que habrá que hacerlas, pero no es lo fundamental. Es necesaria la conversión y la renovación personal de cada uno y comunitaria de todos. La tentación del conflicto y de la división en los grupos no puede ser para entrar en un debate y una confrontación de vencedores y vencidos. La tentación de convertir el sínodo en una especie de parlamento de mayorías y minorías a base de votos. Y la tentación de escuchar solo a los que ya participan en las actividades de la Iglesia, a los de siempre. Son tentaciones y trampas que habrá que evitar. Habrá una asamblea presinodal al final de este proceso, aquí en la diócesis, que tendrá que determinarla
el obispo con sus consejos, a la luz de lo que digamos también los obispos en la próxima Conferencia Episcopal Española, y habrá al final también una asamblea sinodal de toda la Conferencia Episcopal con los participantes representantes de las diócesis en cada uno de los lugares. Está también pendiente de fijar la fecha. Se había determinado que fuera el 30 de abril, pero esta prórroga que se ha dado hasta el 15 de agosto hace cambiar las fechas y el programa. Elaboración de recursos de apoyo desde el equipo sinodal de la Conferencia Episcopal. Se ha abierto una página web en la Conferencia Episcopal Española que se llama Pueblo de Dios en Salida, todo junto, pueblodediosensalida.com, y en la ventana donde pone Ven al Sínodo, ahí aparece mucha documentación para orientar la fase diocesana del sínodo. Contiene mucha información y materiales. Está el camino sinodal, el documento de trabajo que se puede bajar, descolgar, el vademecum, un itinerario diocesano modélico o orientador, preguntas y respuestas que se puede hacer la gente, hay celebraciones, hay difusión del sínodo con cuñas radiofónicas, con invitación para las redes sociales, hay un tríptico, hay un podcast explicativo realizado por un servidor y hay un vídeo explicativo por Monseñor Luis Marín, que es el subsecretario de la Secretaría General del Sínodo, que es español, agustino, y que está interviniendo en muchos lugares aquí en España y que tendrá también presencia el día 16 en nuestra asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Como información y comunicación, pues está en el equipo sinodal de la conferencia, hemos abierto un correo electrónico titulado secretariasínodo, donde se puede dirigir uno, @conferenciaepiscopal.es. Y en la Secretaría General en Roma está la página web sinod.va, con Y. También hay una comisión de comunicación, media@sinod.va, y hay la Secretaría General del Sínodo. Concluyo para dar paso al diálogo y al coloquio. Una llamada a la esperanza. Con la convocatoria del Sínodo de los Obispos, el Papa Francisco invita a toda la Iglesia a interrogarse sobre un tema decisivo para su vida y misión. Este itinerario sinodal, que se sitúa en la línea del ayornamiento de la Iglesia, propuesto y querido por el Concilio Vaticano II, es un don, una gracia, un regalo de Dios, pero también es una tarea por nuestra parte. Caminando juntos, la Iglesia podrá aprender a partir de lo que irá experimentando cuáles son los procesos que pueden ayudarle a vivir más la comunión, a realizar la participación y a abrirse a la misión. Nuestro caminar juntos, en efecto, es lo que mejor realiza y manifiesta la naturaleza de la Iglesia como pueblo de Dios peregrino y misionero. El Papa Francisco ha ofrecido recientemente una reflexión sobre la sinodalidad en la carta que dirigió al pueblo de Dios que peregrina en Alemania, el 29 de junio del 2019. Sus afirmaciones pueden servirnos también de recapitulación. Dice el Papa Francisco: el Concilio Vaticano II marcó un importante paso en la toma de conciencia que la Iglesia tiene tanto de sí misma como de su misión en el mundo contemporáneo. Este camino iniciado hace más de 50 años nos sigue estimulando en su recepción y desarrollo y todavía no llegó a su fin, sobre todo en relación a la sinodalidad llamada a operarse en los distintos niveles de la vida de la Iglesia, en la parroquia, en la diócesis, en el orden nacional, en la Iglesia universal, como en las diversas congregaciones y comunidades. Y concluyo mi intervención con unas palabras del Papa Francisco que están al final del documento preparatorio. La finalidad del sínodo y, por tanto, de esta consulta no es producir documentos, sino hacer que germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, enardezca los corazones
y dé fuerza a las manos. Pues muchas gracias por vuestra atención y vuestra participación. Y ahora pues estoy abierto no solo a contestar, sino también pues la Asamblea puede intervenir, pueden hacer sugerencias de cómo hemos empezado, cómo nos encontramos, con qué ánimo estamos, qué dificultades encontramos y también qué iniciativas estamos dispuestos a realizar. Pues tenéis la palabra. Haciendo caso a don Vicente, es decir, no tanto preguntar cuanto el insistir, ¿verdad?, en que no nos encontramos en un sínodo, sino en una fase diocesana del sínodo universal, cuyo objetivo, como dice el Papa Francisco, creo que es interesante, no es dar a luz un documento, no, sino que se trata de ponernos en iglesia sinodal, Es decir, que esa eclesiología que ha estado siempre presente en la Iglesia, porque además proviene del Antiguo Testamento, esa eclesiología del pueblo de Dios, donde es un pueblo peregrino, con una actitud absolutamente dinámica, esperanzada, porque es un pueblo que camina. El que no tiene esperanza se queda así, siempre quieto en su casa, en su sillón, porque no tiene esperanza, ¿no? Entonces la eclesiología del pueblo de Dios es una eclesiología que subraya la asistencia y la presencia del Espíritu Santo en todo el pueblo de Dios, y además siempre peregrinando, buscando lo mejor y buscando el reino de Dios en esperanza. Pues yo creo que es muy importante para nuestra Iglesia diocesana. Nos encontramos en la semana de la Iglesia diocesana, estamos preparándola, viviéndola. Es muy importante caer en la cuenta de esto, que lo que perseguimos a través de este proceso de escucha, de discernimiento y demás, es que vivamos en la Iglesia de Soria, de Osma Soria, que vivamos esa sinodalidad, lo que supone vivir la comunión, la participación y la misión. No de que hagamos un buen documento, de que hagamos una buena tarea, sino de que sea un ejercicio práctico de cómo vivir la sinodalidad en estos momentos. El Papa dice que será la eclesiología del tercer milenio, ¿verdad? Creo que dice así, que será la sinodalidad. Porque es la de siempre, es la de cuando nace la Iglesia. La Iglesia nace y es una Iglesia sinodal, comunión. Por eso digo que tiene que ser para nosotros, como Iglesia de Osma Soria, una realidad en la que nos pongamos a escuchar, a hablar y a trabajar juntos, pero sobre todo con esa llamada a la esperanza al final, ¿verdad? Porque es un pueblo que peregrina y solamente aquel que tiene esperanza se mueve, el que no, pues continúa como siempre viéndolas venir. Pues muchas gracias, porque creo que la conferencia ha ido en esa línea, ¿verdad?, de sobre todo urgir a lo que es vivir la Iglesia sinodal. Sí, pues muchas gracias, señor obispo. Además, yo creo que ahora, después de la pandemia, que gracias a Dios parece que está finalizando, es necesario reconstruir el tejido comunitario, el tejido sinodal, porque ha habido dispersión de la comunidad, ha habido que vivir la fe pues a través también de las redes sociales, no ha habido presencia de la comunidad, y yo creo que es un momento providencial para construir de nuevo el tejido comunional, y esto puede venir muy bien, que nos volvamos a reunir, que estemos en oración, que veamos lo que pide el Señor para nuestra Iglesia ahora, en nuestra diócesis tan dispersa, con tantos kilómetros cuadrados, con comunidades tan pequeñas, pues puede ser una ayuda para reconocernos como Iglesia, para caminar juntos y ver lo que quiere el Señor de nosotros en esta hora. Y esto es un proceso que no va a acabar cuando termine el sínodo en octubre de 2023, sino que de nuevo vendrá a las diócesis para poner en marcha pues esto. Si la Iglesia es sinodal y la Iglesia avanza hasta la consumación definitiva, siempre estaremos en camino sinodal. Y es providencial que el Papa haya querido involucrar a toda la Iglesia en el sínodo de los obispos, que no va a ser solo un evento y un acontecimiento en un mes, el de octubre de 2023, sino que tiene toda una fase que involucra a todo el pueblo de Dios. Y esto yo creo que a nuestra diócesis de Osma Soria le va a venir muy bien para reconstruir toda esta unidad tan necesaria que después de la pandemia pues había quedado un poco oscurecida o un poco diluida. Yo creo que puede ser providencial.
Y no tengamos miedo, porque el Espíritu nos guía siempre a la unidad, nos guía a la comunión, nos guía a la luz, nos guía a la esperanza. Cierto que tendremos que convocar a más gente, crecer en círculos concéntricos, porque la llamada es para todos, para los de lejos y para los de cerca, y para todos los hombres de buena voluntad que deben sentirse convocados para que se sientan escuchados y puedan también aportar cómo ven ellos la Iglesia, qué sienten de la Iglesia, qué experiencias han tenido con la Iglesia y qué están dispuestos también a ofrecer a la Iglesia. Yo creo que esto es lo que tenemos que inculcar y hacer un esfuerzo. Cierto que esto es más difícil porque movernos en los ámbitos parroquiales, en los consejos, etcétera, es relativamente fácil. Convocamos y hay una respuesta. Pero salir a estos caminos, pasar a la otra orilla, es lo difícil, pero hay que intentarlo, aunque nos equivoquemos. Es preferible, como dice también el Papa, tropezar o caer o mancharnos, que no enfermarnos por quedarnos siempre en el reducto de un intimismo eclesial. Sí, gracias también, don Vicente. Usted fue el gran impulsor de nuestro sínodo diocesano del 94 al 98 en su preparación, desarrollo y posterior aplicación. Un sínodo que a lo largo de los años y de forma discreta ha ido permeando las programaciones, los planes pastorales de la diócesis, la normativa, la vida en definitiva. Me gustaría, en este ambiente de familia en el que nos encontramos, que nos contara cómo fue su experiencia, cómo fue la preparación, cuáles fueron los entresijos de la preparación, el desarrollo y la aplicación del sínodo. Gracias. Sí, estaba de obispo entonces don Braulio, querido y recordado, y él en un consejo presbiteral lanzó la idea: ¿por qué no prepararnos al 14º centenario de la diócesis con un sínodo? Y cayó bien la idea en el consejo presbiteral, la cogimos. A partir de entonces, pues hubo que diseñar todo un proceso, todo un camino para organizar el sínodo diocesano. Yo había venido de Salamanca, donde había estado un año pues, de renovación y de descanso, y me nombró vicario episcopal para el sínodo. Hubo que hacer primero una fase preparatoria muy amplia, crear el ambiente, roturar el terreno, escuchar al pueblo de Dios, y se lanzó pues, una consulta muy amplia. Hasta más de 30.000 cuestionarios se repartieron. Y otro cuestionario un poco más breve para personas que no estaban tan vinculadas a la Iglesia, los alejados, los ausentes. Con todo ese material, que fue muy rico en la respuesta, hasta 10.000 respuestas se recogieron, pues se empezaron a diseñar un poco lo que eran las líneas de fuerza del sínodo. Y de ahí cristalizaron pues, 4 líneas de fuerza que se encargaron de llevarlas a cabo en documentos 4 comisiones, que era pues, todo el tema de la evangelización, la celebración, la comunión y la Iglesia en la sociedad. A partir de ahí pues, se creó un paréntesis porque don Braulio fue promovido a la diócesis de Salamanca y hubo una interrupción. Pero a pesar de que estuvimos en sede vacante, no se paró el espíritu y el aliento sinodal, sino que se siguió alimentando. Y cuando fue nombrado don Francisco nuevo pastor de la diócesis, él quiso relanzar todo el trabajo que se había hecho y que estaba ya la fase preparatoria pues muy caldeada, muy caliente. Y entonces empezaron a convocar a la gente para que se inscribieran en grupos, tanto en las parroquias como los movimientos apostólicos, las asociaciones, las comunidades religiosas. Y así surgieron la participación de 4.300 personas que están todas contabilizadas. Y llegaron hasta formarse 370 grupos, que con un ritmo quincenal de 15 días muy puntual se reunían y se preparaban los documentos. Había un moderador y ese moderador era el que regulaba el trabajo de los grupos. Y en los grupos se hacía una oración, se constataba cómo estaba la realidad en ese momento que se estaba estudiando, en la evangelización, en la celebración, en la comunión eclesial, en la participación de la Iglesia en la sociedad. Después de esa constatación se iluminaba el tema con la doctrina bíblica y la doctrina del magisterio y se hacían unas propuestas a la Comisión Central del Sínodo. Esas propuestas se iban recogiendo y se iban haciendo un resumen que se devolvía de nuevo a los grupos. Con todo eso, durante 2 años se llegó a hacer el recorrido de esos 16 documentos.
Al final se hizo también toda una síntesis que se presentó ya en la fase última del sínodo o asamblea sinodal propiamente dicha, que se celebraron en 4 fines de semana en el Adviento, antes de la clausura. Y en esos documentos, pues la gente se distribuyó por grupos. Participaron entonces 162 personas en la fase de la asamblea sinodal final, y esos documentos también pues fueron estudiados, fueron discernidos y fueron votados. Y ese es el material que se ofreció al señor obispo, a don Francisco. Y él sancionó con unas constituciones sinodales todo el trabajo que se había realizado en la diócesis. Fue un momento también de gracia, de mucha esperanza y de mucho aliento. Y ha servido, como dice muy bien el señor vicario general, para inspirar las programaciones pastorales sucesivas, que se han ido enriqueciendo, lógicamente, con el distinto momento de la Iglesia después del 1998, que es cuando acabó el sínodo diocesano. Por tanto, nuestra Iglesia tiene una experiencia de recorrido sinodal. Lo que pasa es que hoy las circunstancias son distintas, los recursos son menores, las personas quizás somos mayores, la población pues ha disminuido, y hace falta renovar el aliento y coger pues este empuje que hubo y abrirnos a más, para hacer crecer a más personas, como decía antes, del círculo propiamente más eclesial o más cercano a la parroquia. Cierto que la forma de participación tiene que ser desde la parroquia, que es la unidad eclesial básica en la diócesis, pero enriquecida con la aportación de todos. Y no tengamos miedo a las sorpresas, no tengamos miedo, porque el Espíritu también suscita y abre barreras y rompe muros y abre la Iglesia con la fuerza del Espíritu y el ímpetu, igual que un renovado y nuevo Pentecostés. Por tanto, yo estoy muy esperanzado, y lo que hace falta es que todos nos pongamos a trabajar y a aportar lo mejor que tenemos en favor de la Iglesia. Caminar juntos para una meta, y la meta es realizar la misión evangelizadora de la Iglesia aquí y ahora, porque el Evangelio es fuerza salvadora, que inspira los criterios de juicio, las líneas de pensamiento y los modelos configuradores de la sociedad. Por eso hace falta que todos entremos con esperanza, y este es mi deseo y este es el ánimo que os hago ahora, pues como un hermano, como un amigo y como un sinodal. Todos somos sinodales, en este sentido amplio de la palabra. No solo los padres obispos que vayan al sínodo el 2023, sino en este proceso primero, en esta fase, todos somos sinodales y todos estamos llamados a participar, para que crezca la comunión y realicemos todos mejor la misión. Adelante, Eloy. Muy bien, don Vicente. Parece ser, según su exposición, que el Papa Francisco iba gestando este sínodo universal en su pensamiento. La pregunta es, ¿qué se espera de este sínodo? ¿Qué se espera? Se espera que todos tomemos más conciencia viva y refleja de lo que es el ser de la Iglesia, y que la Iglesia es un organismo vertebrado jerárquicamente, pero que todos somos Iglesia, todos somos pueblo de Dios, y que por tanto no se puede decidir solo pues una parte de la Iglesia. Lo que afecta a todos debe ser tratado por todos, y en este sentido es un tomar conciencia de que la Iglesia necesariamente es sinodal. Parece ser que cuando estaban en el precónclave, los cardenales que iban a entrar al cónclave para elegir al que salió elegido, el Papa Bergoglio, pues le pidieron más colegialidad, más espíritu de colegialidad entre los obispos. Y el Papa ha pedido más sinodalidad, porque la sinodalidad engloba a todos, no solo al colegio episcopal. Y en este sentido, yo creo que lo que se espera de la Iglesia es que tome una conciencia más viva, reciba mejor y completamente, que no está recibido todavía, todo el espíritu y en las letras del Concilio Vaticano II, sobre todo la Constitución dogmática Lumen Gentium. La sinodalidad, en el fondo, se inscribe en los 3 primeros capítulos
de la Constitución Lumen Gentium. La Iglesia nace de Dios, misterio trinitario, es pueblo de Dios de todos los bautizados, y al servicio de ese pueblo de Dios de los bautizados está la jerarquía. Es lo que el Papa Francisco habla de la pirámide invertida. En lugar de estar el vértice y la base, el pueblo de Dios somos todos, y al servicio de ese pueblo de Dios está la jerarquía y estamos los obispos. Pero caer en la cuenta de que la Iglesia es constitutivamente sinodal y que esa es su naturaleza y que está en su ADN, esa será el fruto del sínodo. Y por otra parte, aunque no se hagan grandes documentos, aunque no haya grandes intervenciones, el que nos reconozcamos, nos relacionemos, curemos nuestras heridas, juntos evitemos suspicacias y todos tengamos confianza para caminar según lo que pide el Espíritu, ese será el fruto mayor y lo que se espera de este sínodo. Sí, Martín. Muchas gracias, don Vicente, por la conferencia. El micrófono, Martín, micrófono. Muchas gracias, don Vicente, por su presencia y la conferencia magistral que nos ha dado, muy ilustrativa. Yo diría también que, relacionado con la sinodalidad, está lo que el Papa ha dicho, sobre todo en la Evangelii Gaudium, que se necesita una conversión personal, pero también una conversión pastoral. En concreto, en la Gaudium dice una decidida opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierten en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Entonces, estas palabras yo creo que las tenemos que tener en cuenta, porque si no vamos a esa conversión pastoral todos, sacerdotes y fieles, pues no lograremos lo que el sínodo pretende. Me parece que es una condición esencial que tengamos la decisión de cambiar lo que sea necesario en nuestro estilo, de llevar la parroquia, la diócesis, etcétera. No sé lo que pensará usted. Sí, por supuesto. Cuando he hablado de las actitudes con las que tenemos que encarar este proceso sinodal, una de ellas es entrar con actitud de conversión personal y pastoral. Y cita también expresamente ese número 27 de Evangelii Gaudium del Papa, que tenemos que cambiar los estilos de ser Iglesia. Y ya no puede decir, yo ordeno y mando. Y yo creo que este sínodo no tendrá vuelta atrás, no puedan quedar las cosas como están, sino que habrá un estilo nuevo, un espíritu nuevo, una forma de vivir nuestra fe, de organizarnos como Iglesia, de trabajar juntos. Y esto creo que va a ser un bien para toda la Iglesia. Y por tanto tenemos que estar por ahí, por ese estilo. Pero todos a la escucha del Espíritu. Todos a la escucha del Espíritu. Porque no se trata de una mera organización o de una encuesta o de un estado de opinión, sino que es un modo de ser y de vivir la Iglesia. Y la Iglesia toda es de bautizados y toda llamada a la santidad y toda llamada a evangelizar. Y esta es la gran tarea de la Iglesia y la gran tarea que quiere este sínodo. Por eso no trata sobre un tema particular y concreto, sino un tema eclesiológico, lo que es la misma Iglesia. Algunos preguntan, ¿de qué trata este sínodo? Pues de lo que es la Iglesia sinodal. Y tendremos que convertirnos a una Iglesia sinodal. Bien, si no hay más preguntas, pues terminamos, ¿verdad?, agradeciendo a don Vicente la claridad de la exposición y sobre todo el haber terminado con esa llamada a la esperanza, que es la virtud que nos mueve, el motor para todo. Sin esperanza no hay motor, no hay vida.
te agradecemos su presencia y esta es su casa, evidentemente. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, querido hermano Abilio.